Alojamiento turístico. Aspectos del proceso de inspección y las exigencias que se deben cumplir. La inspección para los servicios de alojamiento será informada por el inspector o inspectora de Sernatur. En esta visita revisaremos que cumplas con los siguientes aspectos. Que el servicio ofrecido corresponda a un alojamiento turístico y que la autoclasificación registrada en Sernatur sea la correcta. En el caso que tengas otros servicios de alojamiento y turismo aventura, estos también deben estar registrados en Sernatur. Publicar en el establecimiento y sitio web el precio de los servicios en moneda nacional y con impuestos incluidos. Publicitar correctamente los servicios ofrecidos, no induciendo error en el consumidor. Realizar un correcto uso del sello de calidad turística y sello de sustentabilidad turística en aquellos servicios que cuenten con estos. Considera estos elementos para que en el momento de ser visitado cumplas con la inspección. En el caso que tengas observaciones en este proceso, te daremos 10 días hábiles para corregirlas, las cuales serán chequeadas por el inspector o inspectora de Sernatur. Si cumples con los requisitos anteriores, evitas multas y otorgas un mejor servicio a tus clientes. Si tienes dudas, dirígete a la oficina de Sernatur en tu región o ingresa a www.sernatur.cl. Domingo 25 de octubre, día histórico para nuestro país, día en cual la opción apruebo marca la diferencia y hace un antes y un después de lo que significa Chile como imagen, como país. ¿Pero por qué es histórico? Porque lo que buscamos es poder cambiar una constitución creada en el año 1980, pero no es cualquier cambio, es un cambio bastante estructural, no tan de maquillaje o no tan de tanta reforma. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy con nuestras dos panelistas, Lisette y Michelle. Ellas conocen bastante del tema, ya que una de ellas estuvo trabajando en todo el proceso de eleccionario y también estudia leyes. Y en el caso de Lisette, ella es ya abogada, quien dentro de sus ramos tuvo que leer y saber algunas asignaturas asociadas a la Constitución. Así que queremos que te quedes con nosotros porque el cambio del 25 de octubre no solo termina ahí, sino que recién empieza. Quédate con nosotros, esto es Hablemos de Actualidad en tiempos de pandemia. Plan de acción coronavirus. ¿Cómo prevenirlo? Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Bueno, después de estos consejos que nos invitan a poder seguir con el autocuidado a pesar de las cifras que son bastante alentadoras, es importante no descuidarse y seguir manteniendo aquellos elementos de protección personal que lo vamos a hablar en un ratito más. Pero antes queremos presentarnos a nuestros panelistas. Una de ellas ya es casi un panelista habitual, está con un serrucho bastante grande ahí acerruchando el piso, a quien hoy día está haciendo de mediador. Ella es la señorita Lisette Godoy. Gusto de tenerte nuevamente, Lisette, con nosotros. Igualmente, un gusto, Mauricio. Qué exagerado. O sea, nada, jamás me equipararía a tu nivel de animación. No, no, imposible. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí en el programa y esperemos que el tema se viene bastante interesante, así que la idea es poder interiorizar un poco a la comunidad al respecto. Sí, un tema que fuera de pauta siempre lo habíamos entreconversado, sí. Así que creo que ahora ya teniendo unos resultados bastante históricos, es súper importante seguir conversando con la comunidad. Y también, ¿quién fue eje fundamental de un proceso como el histórico vivido el día domingo? Está con nosotros Michelle Castillo, quien fue delegada electoral del plebiscito 2020, específicamente en la Escuela Nuestra Señora del Rosario. Michelle, bienvenida. Queremos que puedas saludar a las cámaras, saludar a quien está detrás de cámara y también presentarnos un poquito y conversar quién es Michelle Castillo y cuál fue la función que cumplió durante este domingo, el domingo histórico para Chile. Así es. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Castillo. Este domingo recién pasado fui delegada de la Junta Electoral en el colegio Nuestra Señora del Rosario y
y fue un momento muy histórico. Bueno, además de agradecer la invitación al programa, ¿cierto? Y creo que es un tema relevante y son instancias cruciales para informar a la comunidad de lo que estamos viviendo. Michelle, ¿cómo llegas tú a ser delegada electoral especialmente del centro de votación Colegio Nuestra Señora? A través de la universidad. Ya. Yo estudio en la Universidad Católica del Norte y ellos me ofrecieron, a través del Colegio de Abogados igual, que me contactaron y pude ejercer esta vez como delegada. Entiendo que por lo que dices va a ser futura colega. ¿Colega se dice? Sí, ¿Sí? futura ¿De colega. Licet? ¿Estás en un proceso Sí. ya de...? En el proceso final ya de la carrera, así que... ¿Qué tal la carrera? ¿Difícil? Es ¿Fácil? una carrera de mucha perseverancia, ¿cierto? Porque requiere harto tiempo, harta dedicación para poder sacarla adelante, pero es una carrera muy bonita y muy importante para el país. Y una carrera que va a tener que transformarse un poco con todo lo que pasó el día domingo. Pero antes de poder conversar de eso, decirles que estamos con bastante esperanza porque según las últimas cifras que hoy día no vamos a darlas de manera exacta porque queremos solamente conversar y mencionarlas, según las últimas cifras a nivel país y especialmente a nivel región, hemos tenido una evolución bastante positiva que significa que podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase 4, la cual vamos a conversar en nuestro próximo programa, pero es importante que cada uno de ustedes entienda que pasar a la siguiente fase no significa que el virus ya no está, Licet, ¿no? Exactamente, bueno, es una de las fases, si bien es cierto no hay que bajar la guardia al respecto, se posibilita la ampliación de cierto funcionamiento de ciertos instituciones, comercio, ampliación de tema deportivo en número, pero el llamado a la gente a continuar resguardándose, cuidándose del coronavirus y manteniendo las medidas de seguridad que siempre las hemos estado recalcando, la distancia social, mascarilla y el lavado constante de manos. Fase 4 en la cual 11 establecimientos a nivel región vuelven a clases presenciales. Algunos de ellos son de acá de Andacollo. Sí, En lo personal para mí es preocupante, pero sabemos que los equipos directivos, lo vimos en el último programa, están preparados para poder prestar la mayor facilidad a los estudiantes y ojalá la mayor cantidad de protección. A tu modo de ver, ¿cómo sientes tú esta Bueno, la situación? verdad yo desde mi opinión bastante crítica al respecto, creo que no es una medida adecuada. Lamentablemente, si bien es cierto, los establecimientos educacionales pueden tener las medidas de seguridad, pero recordemos que son niños. Los niños se olvidan, nos pasa a los adultos, que a veces vemos a alguien, le vamos a saludar y recordamos que estamos con el tema de la distancia social. En el caso de los niños peor, ellos siempre están constantemente en contacto corporal, se prestan las cosas, entonces de verdad que ahí es una labor bastante compleja para la gente de los establecimientos educacionales y para los padres en casa también. Sí, tienen mucha razón. El otro día tuve la oportunidad, siempre me dicen aquellas personas que nos ven en la televisión que soy muy autorreferente, pero hoy día es necesario, por lo que estás diciendo tú. El otro día me encontré a un gran amigo, Alejandro Pizarro, a él no lo veía hace mucho tiempo, él está viviendo en Santiago y lamentablemente en el último verano vivió un proceso bastante crítico en la enfermedad. Cuando lo encontré no pude contener, no darle la mano, abrazarlo, es un gran amigo con quien estudié, entonces yo que soy relativamente adulto, no tan adulto para los amigos de la casa, me costó, imagínate los niños que se relacionan día a día. Michelle, ¿cómo viviste tú este tiempo de pandemia y cómo crees tú que va a ser este retorno a clase? Yo creo que al igual que la mayoría de las personas estuve haciendo el mayor esfuerzo por cuidarme, por cuidar a mi familia, por quedarnos en la casa dentro de todo lo que se pueda y encuentro que es un desafío súper importante el retorno a clases porque yo no sé si se dan las condiciones. Desde mi opinión siento que aún no están las condiciones para que los alumnos vuelvan a clases y entonces es un desafío y creo que hay que tener ciertos planes y cómo se va a actuar en caso de que no funcione. Sí, ¿tú mantuviste clases online o ya Así estabas es. en otro proceso? Sí, tuve algunas clases online y bueno, y la carrera en general mantuvo clases online y la universidad también en general.
Claro, hay carreras, superficiales. como lo decía la semana anterior el profesor, hay carreras que perfectamente se pueden mantener online, pero hay carreras que son más técnicas, donde tienes que utilizar algunos elementos que no están en tu casa. Entonces eso hace que al menos la prioridad del liceo sea volver con cursos técnicos. Ujú. Michelle, te voy a preguntar un poquito más a términos personales. ¿Tú eres andacoyina? Así es. ¿Sí? ¿En qué sector vives Soy tú? andacoyina desde siempre, vivo en el sector El Curque. Ya. Ujú. Y todo este proceso de la pandemia con tu familia, ¿cómo lo viviste? ¿Fue difícil? ¿Viven adultos mayores contigo o son relativamente jóvenes en tu grupo familiar? Sí, es relativamente joven mi grupo familiar, no tenemos integrantes con factor de riesgo, por suerte, entonces ha sido un proceso bastante tranquilo, pero dentro de todo cuidándonos harto para que, bueno, para evitar el contagio. Hay que cuidarse, mantener el Ujú. cuidado. Cuidado que se vio y se observó en los diferentes lugares de votación el domingo. Me tocó estar al otro lado de la vereda, siempre había estado muy activo en los procesos eleccionarios, pero esta vez estuve como un chileno más, como un ciudadano a pie. Ujú. Fui, voté, puse mi opción y pude observar que en los diferentes lugares donde se votaron, porque me tocó acompañar también a mis hermanos, habían bastante medidas de protección. ¿Tuviste la oportunidad de Exactamente, votar? sí, sí. ¿Sí? A Nuestra Señora Rosario, donde está de encargada delegada Michelle, sí, efectivamente, tanto en todos los establecimientos educacionales, y agradecer también el compromiso constante de los funcionarios quienes trabajaron también apoyando en todo este proceso en conjunto con el CERVEL. De verdad que las medidas de seguridad de marcaciones también, en mi caso mi voto fue bastante expedito, no tuve ni siquiera que hacer fila ni nada por el estilo. También me tocó esta vez estar desde la otra vereda como una ciudadana más. Ya que hace varios años también me tocó ser, al igual que Michelle, delegada en unas municipales en un establecimiento educacional en La Serena. Entonces, un trabajo bastante estresante, pero lo que se notaba ahora era de verdad que era algo que la gente iba a votar como con gusto de ejercer su derecho a voto, y eso de verdad que se agradece porque se ha comprendido y se ha concientizado que todo esto es un esfuerzo que nació a consecuencia del movimiento social de octubre del año pasado. Es como la canción de los prisioneros, algo se siente venir, se escucha el murmullo, y lo vimos con la cantidad de jóvenes que participaron en el proceso de nuestra comuna. Exactamente, bueno, y considerar también la alta, como bien lo dice, alta concurrencia de personas jóvenes, y eso es importante porque están concientizando la importancia que, como lo decíamos en nuestro programa, el voto es lo único que nos hace a todos iguales, sin distinción de sexo, ni edad, ni condición socioeconómica, así que bastante importante, y esto puede ser un reflejo para las próximas elecciones municipales y a quienes vamos a escoger, en definitiva, que van a elaborar la nueva constitución. Sí, frente a eso existe todavía esa sensación de, bueno, en lo personal yo siento la sensación de que se ganó, siento la sensación de que podemos tener un Chile distinto, pero también lamentablemente estos últimos días la televisión no nos ha ayudado mucho para poder disfrutar este momento, sino que por el contrario ya nos están poniendo candidatos a asambleístas, ya nos están estableciendo algunos parámetros que son lo que vamos a conversar en un ratito más. Pero me gustaría preguntarte en lo personal, ¿sientes tú que lo que ocurrió el domingo es ya un hecho histórico para nuestro país? Sí, es un hecho histórico. Bueno, y señalar también que toda la gente, aun cuando no conozca muy bien la Constitución, nosotros con Michelle tuvimos varios derechos constitucionales, y pese a que era un ramo bastante complejo en la universidad, igual me alegra bastante que se suprima, y aunque esos años de estudio sean en vano, la idea es que tengamos una constitución garante de derechos fundamentales y que tenga mejor operatividad práctica, la forma de elección también. Bueno, vamos a hablar todo ese tema con más calma. De hecho, esto da como para varios programas porque de educación cívica lamentablemente no tenemos la gran mayoría, la señora que está en la casa, ninguno de nosotros, salvo nosotros porque estudiamos derecho, pero más que nada eso, la gente lo que recuerda es una constitución que es en dictadura y es mala por eso, pero tampoco la ha leído. Tampoco no sabemos qué es lo que no queremos que contenga esta nueva constitución. Ahora bien, lamentablemente, todo esto es un tema más político, pero el año pasado se hizo la reforma el 24 de diciembre. Siempre las grandes reformas en materia
de congresos se hacen cuando la gente está un poco bajando la guardia y no está tan pendiente de eso. Esa reforma se hizo el 24 de diciembre, todos están pendientes de Navidad. En realidad la gente vacaciones, compras y todas esas cosas, entonces un poco bajamos la guardia y nos metieron ese gol, por así decirlo, de ciertas limitaciones que van a tener la reforma a la Constitución y también qué limitaciones va a tener este nuevo proceso de creación de una nueva Constitución. Exactamente. Tengo súper mala memoria y como no tengo el apoyo ahora sí tengo el apoyo. Tengo muy mala memoria, Michelle, me olvido siempre de los nombres, así que perdón. No se preocupe. ¿Cuál era tu trabajo el día domingo anterior, el día domingo 25? ¿En qué consistía tu trabajo? Y si tú sientes que también esto es parte de la historia de Chile y es un proceso histórico como muchos ya lo están denominando. Sin dudas considero que es un proceso histórico y sobre todo porque se dio en un contexto de pandemia, entonces era como un proceso en el que estaba como, se conjugaba el deber de cuidarnos, de ser responsables y de tomar las medidas sanitarias y a la vez de participar en esta decisión tan importante, de sentirnos parte de la decisión que íbamos a tomar el domingo y creo que la responsabilidad tanto de los electores como de la responsabilidad de quienes estábamos en los locales de votación y quienes estábamos siguiendo un protocolo estricto, sanitario, para que todo funcionara bien, para que todo fuera lo más seguro, creo que eso hizo que el proceso fuese un éxito, porque la gente fue a votar, tomó sus medidas de precaución, ¿cierto?, sanitarias, pero no quedó fuera de esta decisión. Entonces fue un momento histórico por donde se le mire, yo creo. Y ojo ahí también que pese a estar en pandemia, muchas veces pensaríamos que producto de este plebiscito las cifras se van a elevar en contagio, que ese era uno de los motivos por el cual la gente que no quería que se llevara a cabo un poco este proceso, argumentaba de que iba a haber un brote masivo y no lo hemos tenido hasta la fecha. Las cifras incluso han disminuido en la región, pasando algunas de las comunas más grandes a etapa 4. Entonces, lo importante es que la gente concientizó en casa de que se vienen cambios, procesos de cambio. Ahora, ¿cómo es que se va a elaborar ese proceso de cambio? Y en el que todos tenemos muchas expectativas, me incluyo también al respecto de una constitución más igualitaria y participativa. Una de las situaciones que pudimos darnos cuenta el domingo fue que las comunas que estaban enmarcadas como comunas de sacrificio fueron comunas con primero una alta votación y segundo comunas donde a nivel nacional se alcanzó una alta votación por una opción en particular. Exactamente, siendo la comuna de acá una de las comunas de sacrificio que también tuvo un porcentaje altísimo de concurrencia y también de tendencia en el apruebo, siendo en concordancia a la tendencia a nivel nacional. Bueno, lamentablemente lo vivimos día a día con las condiciones, las tronaduras, la contaminación constante. No somos la única comuna, son varias que están en la misma situación y es donde se insta también a que en esta nueva constitución el artículo 19, número 8, como el que tenemos vigente, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de verdad tenga una aplicabilidad práctica y que la ley del medio ambiente sea en concordancia a una mayor protección de nuestro derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y de nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque leemos la Constitución, es súper linda la Declaración de Derechos Fundamentales, pero la operatividad práctica es nula. Uno lee la Ley Orgánica Constitucional y te das cuenta que es para cumplir por tener una ley orgánica, o sea, una ley en materia de medio ambiente, pero que es cero garante de derechos y de permitir. De hecho, es muy pro empresa minera. De hecho, resulta súper raro que dentro del procedimiento de los recursos que uno puede ejercer no se contemplen a las empresas mineras, que son las que más contaminan en estos procedimientos. Sí, frente a esa situación, siempre hemos señalado que la Constitución del 80, una Constitución que se hizo en 4 paredes, con personas que tenían una mirada de un país que hoy día lo vemos reflejado claramente, un país que está muy forzado al neoliberalismo, pero un país que tiene una fuente que es muy capitalista, o sea, tratar de resguardar siempre a este grupo económico
para no tener mayores problemas. Una constitución en la cual tiene bastantes reformas, ¿cierto? Actualmente se han hecho bastantes reformas a esta constitución, pero que muchas de estas reformas no nos dan una respuesta tan real. Tanto tú como Lisette, Michelle, les tocó estudiar la constitución. ¿Cuál sientes tú, sientes tú que las reformas que se han realizado son las más adecuadas o era necesario un cambio de constitución frente a un país como el que tenemos hoy día? Bueno, nosotros, claro, nos dedicamos por años a estudiar la Constitución, ¿cierto? Y las cosas que en principio van llamando la atención es la creación de la Constitución de manera unilateral, donde en medio de un gobierno de facto, ¿cierto? Con ciertas trabas que nos fuimos dando cuenta, trabas Los que cobran para la reforma. Claro. Entonces, estas trabas, insisto, hicieron de que las reformas, muchas de ellas no vieran la luz. Entonces eran proyectos de reforma, pero muchos de ellos no... Con el quórum Claro, que se exige con el para la quórum. reforma era casi poco operativo, poco viable. Ahora bien, nos damos cuenta que falta voluntad política. Desde el año pasado, con todas las presiones, se pusieron a hacer un montón de reformas o a presentar proyectos que la gente estaba solicitando, pero recién ahora, porque después de 30 años. Y al menos, no sé si le pasó a Michelle cuando estábamos estudiando constitucional, en mi caso, que era uno de los ramos más importantes, junto con Derecho Romano y Civil, que es como la columna vertebral de la carrera, llamar la atención de por qué seguimos con la Constitución. Sí, sabemos que tenía tantas críticas, la forma, los requisitos, bueno, para la gente que no sabe mucho y no tiene por qué saberlo tampoco en casa, la Constitución es nuestra carta fundamental, o sea, es lo que nos rige de ahí hacia arriba, es la cúspide. Si no está establecida la Constitución, es bien difícil que en una ley de menor jerarquía se pueda regular. Ahora, la forma, los requisitos para ser presidente, los requisitos para el Congreso, la duración, todo eso está establecido en la Constitución. Los derechos fundamentales, bueno, las bases de institucionalidad, Contraloría, Banco Central, todo, la Fiscalía, Ministerio Público, las policías también están reguladas ahí en la Constitución. La Constitución es la imagen del país. La Constitución es como que fuese, bueno, acá son varios católicos, como que fuese la Biblia. Usted en su casa la Constitución es la Biblia, entonces si usted es católico o creyente o de la religión que sea, para usted eso es lo más importante, bueno, yo soy agnóstica, pero trato de asimilarlo. Entonces lo que está ahí, o los mandamientos que están ahí, es como que fuese cada uno de los artículos de derechos fundamentales de la Constitución. Así como de importante, trato de hacer un símil en realidad. Pero es lo más importante, si no está establecido ahí, si no la declaración de principios de derechos, no lo podemos regular con una ley de rango inferior jerárquicamente, en palabras así bien simples. No, quedó clarito. El tema de la Biblia siempre es, para muchos de nosotros, quien rige la vida. Cuando sales de ese parámetro que es bíblico, sabes que está haciendo algo bien o que está haciendo algo mal. Entonces creo que queda claro cuando tú lo señalas. Lo decía yo que era como la imagen del país porque muchas veces, lo acabas de decir tú, muchas veces cuando nosotros queremos hacer cambios profundos, no cambios cosméticos, tenemos que ir a la Constitución, porque es que hoy día nos está rigiendo diferentes sistemas, el sistema de salud, el sistema de educación, incluso el sistema de una FP. Entonces, para poder hacer ese tipo de cambio, necesitamos hacer modificaciones a la Constitución. Modificaciones que al día de hoy existen, por ejemplo, no sé si has podido ver alguna reforma a la Constitución cuando te tocó estudiar. Mira, me voy a hacer, o sea, claro que existen reformas constitucionales, pero si nos centramos a estas, en cuanto a las demandas sociales que impulsaron el estallido social del 18 de octubre, que fue, claro, el estallido, pero habían demandas que la gente estaba manifestando de hace años. Entonces, que quizás la clase política hubiese prestado más atención a esos movimientos que se estaban formando, que esas protestas o marchas que venían surgiendo, quizás hubiesen previsto que que había un descontento general. Entonces, si nos situamos en esas demandas sociales, reformas sustanciales o propiamente tal, no sé si han existido. Quizás proyectos, pero
al momento, bueno, envuelvo a esas trabas que tiene nuestra Constitución actual, impedían que estos proyectos prosperaran, entonces no salían a la luz o se declaraban inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Bueno, hay varias cosas que uno podría analizar, porque que han impedido que, así a lo largo de estos años, hemos tenido gobiernos de distintas ideologías. Si nos centramos en los últimos periodos, tuvimos un gobierno socialista de Michelle Bachelet y un gobierno de derecha de Sebastián Piñera, pero reformas o cambios sustanciales no se han hecho, entonces es por eso. No lo va a hacer una ley, como decía Lisette, por la jerarquía normativa, entonces necesariamente yo creo que tendríamos que cambiar la Constitución y que es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que, así si tuviéramos que dialogar, qué es lo que se debe mantener y qué es lo que se debe cambiar? O como en algún momento escuchamos, acá es borrón y cuenta nueva y empezamos de cero, o hay cosas que se deben mantener en la Constitución actual. Bueno, igual es compleja la pregunta porque, como lo señalaba yo, hay una declaración, derechos fundamentales que están en el artículo 19, hay declaración de principios, todas las constituciones lo tienen, acá hay, en la familia, el Estado está al servicio de la persona humana. Existen ciertas limitaciones también, pero lo importante, yo contemplaría ahí, así que si usted quiere ser delegado de la casa o se va a candidatear, por favor, considérelo. Para mí, toda persona que está en un cargo público debería, por que la Constitución lo señala dentro de los requisitos para optar al cargo público, estar en un sistema público de salud. O sea, que el presidente tendría que estar en la actual FONASA, pero por obligación, o sea, no por elección, sino que por obligación. Y si tienen hijos, su hijo tiene que estar en un establecimiento público. Desde ahí reestructuramos todo el sistema, sabemos que la educación es la base de todo en realidad, y si tenemos una buena educación vamos a ser un país potencialmente mejor y de verdad que cambiaría todo el sistema. Una, porque cualquier persona que quiera ejercer un cargo público, porque la Constitución me lo exige, va a tener que estar en el mismo sistema que tiene la gran mayoría de los chilenos. Y eso implica que obviamente, ellos conocen las deficiencias, pero no ha existido una voluntad política real de ningún sector de hacer estos cambios sustanciales. Me tocó leer, y no sé si fue, no sé si está en relación con esto o no, y acá ustedes son las expertas, me tocó leer que hay un apartado que en nuestro país se declara como un país subsidiario, sí, más no solidario. Yo no sé si eso está en la Constitución. Está en la Constitución. Ah, entonces bien, leí bien. Lo leí bien, sí, bastante bien. ¿Qué significa que sea subsidiario y no solidario? Bueno, que sea subsidiario quiere decir que, en primer lugar, la Declaración de los Derechos Fundamentales, el Estado va a hacer todo lo posible, pero si un particular lo puede cubrir esa necesidad, el Estado solo en caso que no se cubra, subsidiariamente lo va a hacer de manera operativa. Por ejemplo, las concesiones de las autopistas. Se supone que el Estado debería de haber asfaltado todas las carreteras, pero ¿qué se hace? Se lo entrega a manos de un particular, porque nuestra Constitución igual lo permite, el derecho a propiedad está garantizado incluso por sobre otros derechos fundamentales, que eso también es algo que hay que reformar. Cuando hay la colisión de derechos, bueno, ahí Michelle un poco entiende más ese tema, pero lamentablemente nuestra declaración de principios, y al ser un Estado subsidiario, quiere decir que no es obligación de él asumir todas las necesidades básicas de la comunidad, sino que lo hace de forma accesoria, por así decirlo. Complementando la idea de Lisette, claro, es como ahí existe la instancia para que privados intervengan y puedan de cierta manera emprender con ciertos derechos que son fundamentales, como la salud, la educación, y que eso pasa en Chile. Y eso implica tener lucas para poder acceder. Exacto. Exactamente. Nos lleva de nuevo al mismo sistema perverso en donde si yo quiero una mejor educación para mi hijo me voy a sobreendeudar, vamos a trabajar padre y madre constantemente porque todos, y se entiende que todos quieren darle una mejor calidad de vida a sus hijos y que tengan un mejor futuro. Pero esto nos lleva al sistema perverso de que lamentablemente la educación pública, al no ser buena ni de calidad, mi hijo si lo mando a un colegio público va a sacar un puntaje bajo y eso implica que muy malmente podría estar matriculado en una universidad tradicional, o bien en una pagada, voy a seguir pagando, endeudándome yo, o bien mi hijo, y nada nos asegura que va a tener una mejor calidad de vida.
Por eso es tan importante acabar con este sistema tan perverso, liberal en realidad, y establecer en la Constitución un mejor sistema garante de derechos sociales. ¿Y qué es lo que está exigiendo la gente? Jubilación digna, no es posible que nos estemos jubilando con ¿cuántos? 100.000 pesos, y que los remedios aproximadamente superen o tripliquen esa cantidad, que tenga que estar desde temprano o en lista espera muriendo gente porque no tiene la hora para operarse. Entonces, de verdad que es un sistema perverso. Y si volvemos al punto que señalaba yo, ojalá usted, delegado, si quiere ser delegado o delegada, lo instituyan como algo obligatorio para los cargos públicos. O sea, que el presidente, el senador, el diputado, El alcalde, el concejal, todo aquello. yo misma tendría que estar, bueno, lo estoy ya, yo estoy, eso es un punto, aparte yo, si no ocupo el tema, yo estoy en FONASA, soy FONASA, y si no lo voy a ocupar yo, que se vaya al Fondo Solidario, lo ocupa alguien que realmente lo necesita. Pero no todos piensan así, y si vamos a estar en un cargo público, la idea es que estemos al servicio de la comunidad, y que por lo menos partamos dando el ejemplo desde esa perspectiva. Claro, porque estando tú en esa realidad, quieres mejorarla también, y Exacto. sabes cómo funciona. Exactamente, sí. De ahí parte la base, y si se lo establece como un requisito obligatorio en la Constitución, créanme que tendremos el mejor sistema de salud y de educación del mundo. Y ahí nos transformaríamos en un Estado más solidario. ¿Sí? Exacto, nos transformaríamos en un Estado más solidario en el que, porque en el actual, como decíamos recién, la calidad del derecho al que accedemos va a depender de nuestra capacidad de pago que tengamos. Entonces, ya al transformar, ¿cierto?, en solidarios o en derechos sociales universales, ya ahí haríamos un cambio rotundo y ya sería para todo igual. ¿Sientes tú que nosotros como ciudadanos tenemos un porcentaje importante de no conocer la Constitución? Y eso que, como bien decías tú, es casi una Biblia para uno. ¿Sientes que nosotros como ciudadanos nos falta poder ir conociendo cuáles son nuestros derechos fundamentales, cuáles son las obligaciones que tiene hoy día el Estado? Yo siento que sí, que existe un desconocimiento de la Constitución, sin duda. En el último tiempo eso se ha revertido de cierta manera. La ciudadanía se ha interiorizado, incluso en el último tiempo habían cifras de descargas de la Constitución de la biblioteca del Congreso Nacional, de la página. Entonces la gente se estaba interiorizando, estaba leyéndola, pero antes de eso, conocimiento, gente que no sabía ni siquiera que existía o qué significaba. Y que no es su culpa porque, bueno, la educación cívica en este país no existe. Entonces, claro, entonces eso es lo que se ha visto ahora en el último tiempo, que claro, estamos como todos interiorizando en el tema y es muy importante y no debemos dejar de hacerlo nunca más, yo creo. Pero no es muy fácil de entender, tiene hartos tecnicismos, palabras que ustedes como abogados manejan mucho mejor, pero no es fácil de entender la Constitución. Entonces creo que también significa, como bien lo has señalado tú en más de una ocasión, significa que aquella persona que pretende, quiere o está ilusionado con poder ser un asambleísta constituyente, tenga también algo de conocimiento en leyes, o no necesariamente. No es necesario, la verdad que todo lo que nosotros queremos, al igual que en el Congreso, tienen asesores, abogados especialistas en el tema. Entonces no es para que usted se frene, señora o señor, o usted joven que quiere ser, quizás postularse a este cargo. No es una limitación, no es una limitación, no necesariamente tiene que ser abogado para elaborar la nueva Constitución. Lo que sí es importante es que rescate, o que de verdad que se acuerde del compromiso que va a ser el momento de tirarse su candidatura en realidad, y que de verdad vele por los intereses de todos los chilenos, porque es una labor bastante importante, considerando además que con la reforma que se hizo el año pasado, que fue bastante sui generis, porque en cualquier estado constitucional de derecho, si la Asamblea Constituyente presenta un proyecto de constitución, tiene que ser ratificado por todos. O sea, por un quórum determinado. Ratificado dependiendo del quórum, según el ordenamiento. Pero si no lo cumple, deberían de, eso es lo que ocurre en cualquier país democrático, presentar otro proyecto o bien aprobado parcialmente. Pero acá, que ocurre acá, lamentablemente, a eso voy con ciertas trabas en la reforma que se estableció el año pasado, el 24 de diciembre. Acá, lamentablemente, si nos presenta la Convención Constitucional, los asambleístas nos presentan este proyecto, y si nosotros no lo escogemos, porque a ese plebiscito sí va a ser obligatorio, sí.
Si nosotros no lo escogemos, no lo aprobamos, nos mantenemos con lo actual. Entonces, ¿qué? Nos están obligando a aprobar lo que presenten, porque si no, nos vamos a mantener con la Constitución del 80. Por eso es importante saber ahí, usted señora en la casa, usted señor, a quiénes vamos a escoger y que de verdad elaboren un proyecto de nueva Constitución que recoja todas las demandas sociales. Sí, frente a eso también, y con esto nos vamos a ir a un pequeño corte, frente a lo que tú dices, es importante saber que la votación del domingo anterior no acaba todo. Claro. Tenemos que pasar un nuevo proceso, ¿cierto? Tenemos que tener elección de nuevos asambleístas, quienes van a construir la Constitución, y después tiene que haber un plebiscito que es obligatorio. Ahí ya no hay una voluntariedad, sino que es obligatorio para poder escoger una nueva carta magna, le dicen. Carta magna, sí. ¿Qué significa una carta magna? Siempre me ha quedado ahí. Bueno, es como uno de los conceptos o denominaciones que le damos a la Constitución para hacer alusión, ¿cierto?, a la carta o al documento que se encuentra, como decía Lizeth recién, en la cúspide de la pirámide normativa, que irradia todos sus principios y sus normas hacia las normas de menor jerarquía y que nos rige en su... Un sinónimo de Constitución, claro. Carta magna, carta fundamental y Constitución, es lo mismo. Yeah. Un sinónimo. A mí, cuando me avisó Ricardo ayer a eso de la 1 de la mañana, que no fuera a trabajar hoy día, no, me avisó con anticipación. Cuando me tocó, y uno de los sinónimos de la Constitución, porque fui a lo más fácil, era magna. Entonces, yo exactamente por lo que me tocó estudiar, Carlos Magno, y yo cuando conozco un poco la historia de Carlos Magno, él se puso Magno por lo magnífico, lo grandioso que iba a ser, y no iba a haber ningún otro Carlos bajo esa perspectiva. Entonces, por eso me llamó la atención un poco el tema de la porque es lo máximo normativamente, por eso. Ya, ahí está entonces el hecho de Carta Magna, no hay otras más que esa. Bueno, Carta Magna, ya carta fundamental. Ahí le pusimos un poquito más. Cultura, pusimos un apéndice de cultura, así que ya tú sabes, si quieres ser el magno de tu casa, te pones al lado Mauricio el Magno, ya sabes, ese es mi nombre nuevo, Mauricio el Magno, y te dejamos con los siguientes consejos y regresamos ya hablando un poquito más de qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar, qué es lo que sería bueno mantener y cómo va a ser este nuevo proceso de constitución y qué tan buena ha sido nuestra constitución, así que te dejamos con los siguientes consejos. Plan de acción coronavirus. Principales síntomas: fiebre alta, sobre 38 grados Celsius, tos, dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Disponible las 24 horas del día. Bueno, cuando me tocó votar, lo hice con harta alegría, lo hice por muchos que no estaban, por muchos que perdieron y que fueron mutilados, y lo digo con harta conciencia porque creo que la oportunidad que teníamos de cambiar un país era histórica, pero después que voté, ya no sé, te estoy hablando del otro día, me quedó esa sensación de que no vamos a poder ejecutar grandes cambios a la Constitución, me quedó esa sensación de decir, ¿sabes qué? Están como algunas situaciones arregladas, no sé, ¿creen ustedes, chiquillas? Perdón, ¿creen ustedes, señoritas, que podemos realizar realmente cambios sociales con esta Constitución, ya sea en salud u otro? Sí, efectivamente, como bien lo señalábamos anteriormente, la Carta Magna de la Constitución es lo fundamental y si está consagrado ahí, ya la operatividad de una ley orgánica constitucional y otra de menor jerarquía es lo más viable. Si lo importante es que el actual sistema de educación, de salud, de vivienda, de pensiones, esté consagrado en la Constitución y que se establezca en una ley orgánica constitucional posteriormente la viabilidad y la operatividad de la misma. Bueno, en realidad sí me quedé con cierto sabor amargo, como te comentaba, al momento de este gol que nos metieron el 24 de diciembre, donde a diferencia de cualquier otro país en el mundo,
Lamentablemente nosotros, si no aprobamos en el plebiscito obligatorio este proyecto de nueva constitución, nos vamos a mantener con la constitución del 80, y obviamente es lo que no queremos. Lo importante es que a quienes escojamos, a los asambleístas, esto de verdad consagren en su proyecto, y esta es una enorme responsabilidad, declaración de principios, requisitos, que eso ni siquiera se ha visto, que ahora, recién un poco, nosotros el año pasado, a través de la consulta ciudadana, hicimos bastantes preguntas en relación a ciertos derechos que debiesen ser fundamentales y universales, como el derecho al agua. Acá tuvimos una concurrencia bastante alta y una tendencia que Andacollo siempre lo ha marcado, más social. Y más, bueno, también somos zona de sacrificio, así que lo importante y el llamado a la casa es que votemos por esta nueva constitución. Creo que va a ser mejor que la anterior. Tenemos muchas expectativas al respecto y por eso es importante a quienes vamos a escoger. La idea es que, bueno, dentro de los requisitos que también a modo crítica era de la previsión de un año. ¿Quién más segura que esta persona que se está tirando como asambleísta, candidateando como tal, no tenga intereses ya creados con un partido político determinado y sea más de lo mismo? Debiese, a mi juicio, haber sido esa reforma, esa prohibición de por vida, ¿Sí? para evitar el sistema es bastante perverso, y ya lo sabemos. Yo creo que todos estamos descontentos un poco por la clase política, porque no han tenido de cualquier color político, y ahí soy súper crítica y bastante imparcial, la voluntad real de hacer cambios trascendentales. En el caso de infancia, salud, educación, ahí ya estamos al debe en comparación con países desarrollados, y Chile tiene la potencia, y Chile merece una constitución que la garantice como tal, porque todos merecemos una mejor calidad de vida. O sea, ahí es el llamado a la gente a que concurra, quienes se quieran candidatear, como lo digo, de verdad que sean realmente personas que plasmen de manera histórica un catálogo de derechos fundamentales que el país necesita. Michelle, una de los grandes cuestionamientos, de las preocupaciones que uno tiene, no es solamente salud, educación y desarrollo social, también hay una alta preocupación frente a nuestros recursos naturales, los cuales son agotables, ciertamente, y cómo estos recursos naturales, debido a que nuestro Estado es subsidiario, no son trabajados directamente en nuestro país, sino, no sé, pues, le vendemos el cobre a China y China después nos devuelve al hambre de cobre. Y me está pasando también con el litio. Yo no sé si eso también lo recuerda la Constitución o no. Sí. Bueno, somos testigos, ¿cierto? Sobre todo en la zona de sacrificio y con nuestros recursos naturales, y yo creo que ahora todos somos conscientes de que es un tema a tratar en la Constitución, es el tema a desarrollar, a protegerlos, y cómo lo vamos a lograr, porque están como en manos de privados actualmente, y si han existido ciertas reformas para cambiar eso con los recursos naturales, no han prosperado. Entonces ese es un punto, es uno de los tantos, ¿cierto?, que de dentro de las demandas sociales que tenemos que regular esta vez en la Constitución. Sí, estos recursos muchas veces, como lo explicaron ustedes, pues el Estado dice, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajarlos, pues entonces que venga una empresa privada, los trabaje, la empresa privada hacía alta ganancia, y luego a esa misma empresa privada nosotros le estamos comprando algunos servicios. Y también se me viene ahora a la mente, como bien lo decías tú, esta zona de sacrificio, que no siempre de la empresa privada tienen una retribución como tal. Por ejemplo, una empresa privada paga sus patentes en una ciudad donde no está contaminando, donde no es una zona de sacrificio, y eso lamentablemente está dentro de lo legal que puede hacer esa organización o esa empresa privada. La idea es quizá, si vamos a tener una empresa privada, poder tener la posibilidad de que recursos sean propios para esa comuna o ese lugar, y eso tendría que estar recordado por la Constitución. Sí, también tendríamos que establecerlo en la Constitución y regular, claro, qué va a pasar con los recursos naturales, y regular todo lo que tenga que ver con ellos para proteger, y todas las situaciones que en estos momentos consideramos injustas y se puedan revertir. Lo dijo recién la Lisette, el tema de la jubilación.
Hoy día, no, la semana anterior, un diputado de la República estableció la posibilidad de entrar a conversar, no sé si está bien dicho, de poder bajar la edad de jubilación, que hoy día nosotros los chilenos, los únicos en el mundo que vivimos más de 105 años, no creo que haya ni Goku con la pildorita que no me acuerdo cómo se llaman en este momento, vivía tanto. La semilla. La semilla del ermitaño. ¿Se acuerda de Goku? La semilla del ermitaño vivía tanto tiempo, no sé, yo no la he probado nunca. Pero también eso lo va a ir regulando la Constitución, no es solamente un tema de hacer una reforma constitucional, ¿no? Claro, son todos esos temas, bueno, por eso es importante que bueno, después del domingo como que muchas personas nos quedamos pensando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y yo creo que la tarea es seguirnos instruyendo, informándonos respecto del proceso que estamos viviendo y decir cuáles son mis demandas, cuáles son las demandas en general por las que marchamos quizá el año pasado o veníamos marchando desde años anteriores y quién me representa, quién puede estar comprometido con mis demandas y quién puede plasmarlas en la Carta Fundamental a través del pacto. Hay una canción de un grupo, Quilapayún, que habla de cómo la bandera de la lucha social va traspasándose de una generación a otra. Muchos de nuestros papás y abuelos vivieron bajo un proceso de dictadura y muchos de ellos se cansaron y las banderas quedaron estacionadas por un tiempo porque pensábamos que la democracia era lo mejor y pensábamos que con la democracia íbamos a volver a tener ciertas libertades o devolver la dignidad a la persona. Esa bandera quedó por mucho tiempo estacionada y fueron los jóvenes a través de lo que recién tú decías, la revolución de los pingüinos, quienes tomaron nuevamente esta bandera de poder hacer visible la insatisfacción y hacer visible esa sensación de decir que algo no está pasando. No sé si a ustedes les tocó participar en alguna de estas. Al principio fue la de los pingüinos, después fue ya la de los universitarios. A mí me tocaba ser profe de los pingüinos en ese tiempo, ni siquiera pude participar directamente de esos procesos. Pero si les tocó participar en algún momento en sus casas de estudio, en sus lugares de estudio de este proceso y cómo sentían ustedes en ese tiempo si se lograba lo que hoy día tenemos, que es la posibilidad de tener una nueva constitución. Bueno, no sé si parte Michelle o yo. Por favor, yo tengo más edad que Michelle, efectivamente. La Revolución Pingüina fue en el 2006, yo egresé en el 2005, pero sí participé en las marchas de manera activa. También me inscribí cuando el voto tampoco era obligatorio, me inscribí, fue formalmente inscribirme, porque creo que el ejercer el derecho es algo fundamental y como lo señalé antes, es lo que nos hace iguales a todos. Las luchas sociales son las que a nivel mundial han generado realmente cambios en un país determinado. Los derechos, bueno, tenemos un montón de historia ahí y nos vamos a otra vía. Y por eso también es trascendental y también es importante, ojo que ahí muchos de la Revolución Pingüina, y que se olvidan también la gente de distintos sectores políticos, es de que muchos de ellos son profesores actualmente y que influyeron, porque estamos con cosas, el profesor es trascendental para cualquier alumno, es como casi tu papá, tu otra familia, y van transmitiendo esos derechos, esas críticas a la actual sociedad y eso hace que tengamos una sociedad más empoderada y que realmente luche por sus derechos. Volviendo al punto de la Constitución, y que también sería importante, dijo acá que es para cambiar un poco el actual sistema de vida que nos obliga a trabajar muchas horas, a que nuestros hijos estén en el colegio, jornada escolar completa, que dejen de ser niños, lo hablamos la otra vez en un programa. Entonces todo esto afecta a nuestra calidad de vida. Si establecemos que la jornada va a ser de 40 horas semanales, en la Constitución lo garantizamos así, bueno, nuestro Código de Trabajo se va a modificar, va a ser distinto. De ahí es lo importante, por dónde partir, qué es lo que queremos para mejorar nuestra calidad de vida. No solo el requisito de la sugerencia que daban los delegados de que fuese obligatorio salud y educación para quienes ejercen un cargo público de manera estatal, sino que también establecer ahí un sistema de pensiones distinto, más equitativo, que no vele siempre según la cantidad de cuánto coticé.
brillantes tenemos, ingenieros, doctores y todo lo demás que en materia, la materia competente, que puedan sugerir un sistema que mejore nuestra calidad de vida de nuestros jubilados, lo mismo con salud, educación y la jornada. La verdad que la jornada laboral, hemos visto ahora en momento de pandemia, que nos ha hecho valorar muchas cosas que quizás antes, con la vida tan rápida que llevamos de trabajar, no las valorábamos. Y eso es el reducir la jornada de trabajo y el poder tener una mejor calidad de vida. No es posible que en Santiago o en otros lados la gente se levante de noche y llegue de noche. Que constantemente estemos así. Y que esa reducción no implique también una reducción salarial. Exactamente, no siempre en pro del trabajador. Esa es la idea y se puede efectivamente. Eso es importante también. Usted conságrelo en la Constitución si quiere ser delegado. Pero te pasó a ti, Lisette, que cuando estuviste participando de esos movimientos sociales, culturales, ¿pensaste que íbamos a tener un cambio de constitución? ¿Pensaste que íbamos a borrar ciertos legados a nivel país? No, mire, ahí en realidad cuando fue la reforma por la ley y por la LOCE, también no, jamás lo vi desde el punto de vista de constitución, porque en realidad todos como que nos defraudamos un poco y nos acostumbramos al sistema que tenemos. Lo que ahí estábamos luchando era por tener un mejor sistema de calidad de educación. Y en mi caso, bueno, lamentablemente yo estoy endeudada para poder estudiar y tener una profesión. Era de que mis pares pudiesen tener beca, y de verdad que se logró con esos movimientos, con varios paros durante toda mi carrera, donde teníamos que estar con clases en verano, pero fue algo que en definitiva tuvo frutos y favorables para los que vienen más abajo de nosotros. Por eso se viven 105 años en el país, porque son más años para pagar para pagar educación. La universidad. Exactamente, ahí está. Michelle, ¿te tocó vivir alguna de estas situaciones? Revolución Pingüina no. No. Pero sí algunos movimientos sociales Sí. dentro de tu casa de estudio. Claro, como decíamos, la Revolución Pingüina no, pero también... ¿Tú estabas en el jardín en ese tiempo? Pero sí, Kinder. con el tiempo estudiándola, ¿cierto? Hemos podido, yo creo que, ver que ahí existe un cambio. Que veníamos en Chile vivió un golpe militar, ¿cierto? Y para Chile y para cualquier país es un proceso súper doloroso, que deja heridas pero irremediables o muy difíciles de sanar en un país. Y una de esas heridas es que no luchamos, quedamos como más en silencio y somos más testigos y no partícipes de las decisiones del país y nos silenciamos un poco. Y creo que a partir del 2006, en la Revolución Pingüina, yo creo que esa generación, que era una generación nueva, creo que volvió a hacer uso de su derecho a manifestarse, a decir aquí hay cosas que son injustas, hay cosas que hay que cambiar, y que fue clave, porque desde ahí en adelante hemos podido sumarnos, ¿cierto?, a las manifestaciones o alzar la voz de cierta manera y darnos cuenta de que hay muchas otras cosas que también estaban mal en el país. Entonces de ahí yo creo que fue un hito súper importante la Revolución Pingüina. ¿Pensaste que íbamos a cambiar la constitución cuando te tocó estudiar? No pensé, sentía que era muy necesario y hay muchas cosas que me llamaban la atención, como decía recién, pero lo veía lejano, y que si lo miramos ahora, ojalá hubiese sido en un contexto de normalidad y no posterior a un estallido social, porque es el estallido social que dio pie al proceso que estamos viviendo ahora. Entonces, claro, no sé si me imaginaba también desde que iba a pasar el estallido social, no sé, no era consciente de que lo íbamos a hacer, y en pocos años posterior a que yo estaba estudiando la Constitución. Sí, efectivamente, no muchos pensábamos que íbamos a tener la posibilidad de tener una nueva constitución. Ahora, frente a esto, y con esto terminamos para también liberarla, sé que ambas tienen compromisos. Frente a esto hay una pregunta que quisiéramos hacer. ¿Sienten ustedes que la sociedad chilena se va a convencer, o vamos a poder convencer a la sociedad chilena con una nueva constitución, o sienten que la constitución no va a dar respuesta para nuestra sociedad?
Yo la verdad quiero ser bastante positiva al respecto y también recalcar o como añadir un poquito el por qué hemos tenido este cambio social. La materia tecnológica es fundamental. La gente a través de vía redes sociales se ha agrupado y ha podido potenciar de alguna forma, y eso es positivo, de poder continuar con estas marchas, manifestaciones y con los cambios sociales que requiere el país. Bueno, agregado eso, de verdad que pienso que el país quiere una constitución que no sea del legado de una dictadura, que no haya sido elaborada en cuatro paredes, e independiente de todas las críticas que puede tener este proceso de reforma, o sea, de modificación a la constitución a través de esa reforma constitucional del año pasado, el país necesita una nueva carta fundamental y creo que sí nos merecemos una nueva carta fundamental y quiero ser positiva de que nuestros asambleístas van a elaborar una mejor carta magna de la que tenemos. Michelle, ¿crees tú que vamos a convencer a la sociedad que la sociedad va a quedar conforme? Bueno, yo también soy súper positiva en ese aspecto. Creo que el domingo mostramos con la alta participación en el plebiscito de que estamos muy pendientes y que estamos muy a favor de un cambio de constitución. Entonces, esa misma participación se tiene que plasmar en los proyectos, o sea, en los procesos siguientes que vienen ahora. Y creo que, bueno, como decía recién, la clave está en que veamos cuáles son nuestras demandas, quiénes nos representan y si escogemos a personas, a constituyentes que nos representan en cuanto a las demandas sociales, yo creo que debería ser un pacto muy representativo, democrático y que claramente podríamos aprobarlo. Y muy conscientes de que, claro, es una nueva carta fundamental mucho mejor de la que teníamos y no porque no haya otra opción y vamos a aprobar por eso. Bueno, nos queda tomar la Carta Magna, la Constitución, y tomar nuestra realidad, ¿cierto? Estos dos grandes libros que hoy día tenemos para ver cómo podemos mejorar y cómo estas dos se transformen en la devuelta de dignidad que tanta falta nos hace. Solo pedirte, Michelle Castillo, ¿y tu otro apellido? Casanova. Casanova. Siempre importante recordar la mamá. Sí. Eso no lo dice la Constitución. Sí, establecería eso, la obligatoriedad del apellido materno primero, sí, por sobre el paterno. Siempre es importante destacar a la mamá. Así que, usted delegado, por favor, consagre lo que salga. Castillo Casanova. Queremos que pienses que esa es tu cámara. Nos entregues un mensaje a nosotros como comunidad, desde tu perspectiva, desde lo que significó para ti participar de un proceso tan histórico y también desde tu realidad de Andacollo. Yo estoy muy contenta de la participación que hubo en la comuna respecto al plebiscito y quiero hacer un llamado a la ciudadanía en general a que no quede todo hasta aquí, sino que sigamos siendo partes del proceso, a que sigamos informándonos, a que sigamos instruyéndonos, a que sigamos ojalá generando estas instancias de debate donde podemos opinar, donde podemos resolver dudas, donde podemos aprender, ¿cierto?, del proceso que viene. Y creo que ser parte de este proceso nos va a llevar a un éxito y a lograr una constitución mucho más igualitaria, mucho más equitativa. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Lisette Godoy, siempre digo Lisette Godoy, pero más me olvido el nombre de tu madre. El apellido de mi madre Rojas. Lisette Godoy Rojas. Sí, ¿Quién cuando sea asambleísta va a pedir que el apellido de la mamá vaya primero que el del papá? Cuidado con el papá, ahí se va a enojar. Pero así es lo que quiere ella. Así que queremos que puedas entregarnos un mensaje, Lisette, para la comunidad, con un poco cerrando lo que ha significado este importante tema, a quien le agradezco a ambas. Bueno, la verdad ahí agradecer la invitación también. Este es un tema bastante extenso e importante. Usted señora, usted señor que está en casa, usted niño, adolescente, es importante porque este es un hecho histórico y es importante, no, como dice Michelle, no olvidar que durante todos estos meses podemos seguir presionando para las reformas que extrañamente han ido surgiendo de manera positiva en estos últimos meses a consecuencia del estallido social. El llamado es a hacerlos trabajar, hacer trabajar al Congreso, hacer trabajar a nuestro presidente. Para eso están como funcionarios públicos, deben estar
como lo dice la Constitución, al servicio de la persona humana, lo establece así las bases de la institucionalidad. Eso es algo que sí dejaría, las bases de la institucionalidad. ¿Ya? Porque rigen para todos los estamentos públicos, pero eso ya es como bastante extenso. La base de la Un institucionalidad. programa nuevo. Es para un programa nuevo, Es sí. gustoso vamos a tener a Michelle y Lisette acá porque me acaba de avisar Ricardo, que está detrás de cámara, que es el programa más visto de toda la temporada, la primera y la segunda, así que seguramente van a ser invitadas nuevamente. Bueno, está bien. De hecho, es bastante importante y llamamos a seguir empoderando, a seguir luchando por nuestros derechos y en estos meses, hasta que tengamos nuestra nueva constitución, seguir presionando por las reformas constitucionales en mejorar la calidad de vida y garantizar nuestros derechos fundamentales, que eso es lo importante. Y si usted quiere ser delegado, de verdad que considere, por un tema de igualdad de género, y casi una reivindicación a su mamá. Te tuvo cuántos meses ahí. Sí, bueno, está bien. El apellido materno tiene que, bueno, soy feminista, eso lo reconozco No, bastante. ya me Le quedó he un poquito dado cuenta claro, le quedó un de poquito. cositas muy importantes hoy día en el Sí, programa. pero si usted quiere ser asambleísta, por favor, tome en consideración eso. Pero lo más importante, como le dije, requisitos y derechos fundamentales. Y nacionalización de los recursos. Nacionalización. Sí, O renacionalización. Vamos a partir de cero. Es difícil olvidar nuestra historia y lo que arrastramos, pero la idea es partir con que nuestros recursos naturales sean de todos los chilenos. Sí, efectivamente. Bueno, como dice un amigo regoteonero, ya tú sabes, acá están las chiquillas que nos pueden seguir aportando, ayudando en lo que es todo este nuevo proceso que se viene. Solo una pequeña reflexión antes. Creo que lo que pasó el domingo, como bien dijo Michelle, no puede quedarse ahí. Y lo señaló más de una ocasión Lisette. Debemos seguir formándonos, debemos seguir inculcando, debemos seguir forzando que nuestras autoridades nos devuelvan lo que es propio, la dignidad de la persona. Eso no es de gratis, viene añadido por solo ser persona. Y eso es pega tuya, no dejar que el tiempo pase para un nuevo proceso. Es pega mía, como hoy día estoy acá en un programa, de no callarme cuando tenga que hacerlo, pero también es pega de todos nosotros poder conocer lo que queremos reformar. Ahora te dejamos en tu casa para que puedas descargar, comprar o buscar la Constitución, leerla y, ¿por qué no?, pensar en ser un asambleísta y querer cambiar el futuro de Chile desde ya. Esto fue Hablemos de Actualidad. Corte.